cubrí el rostro para alejarme de este mundo y llorar en libertad la ausencia de mi único hijo. El velo y Mateo fueron mis mejores cómplices, los servidores más leales. Nací mujer en una sociedad hecha para el hombre y goberné, al parecer, como un varón. Hija del dueño del mundo, hermana de Felipe II, esposa del príncipe heredero de la corona portuguesa, madre de un rey mítico, don Sebastián el Deseado. Obedecer las órdenes de su padre, servir a los intereses de la Casa de Austria, gobernar Castilla, le costó separarse de su único hijo, un recién nacido que apenas había cumplido los 3 meses de edad. Jamás volvería a verlo. Fue regente porque Felipe II, todavía príncipe, se trasladó a Inglaterra para casarse con la reina, María Tudor, y sobre todo, porque al emperador no le apeteció, como era su obligación, gobernar los reinos peninsulares durante la ausencia de su hijo. Carlos V, cansado de la aventura imperial, solo deseaba la paz de Yuste. A ella le tocó mandar en un complejo y comprometido periodo del siglo XVI. Fue testigo del cambio más radical que experimentó la España moderna, la llamada Contrarreforma, la revolución religiosa. Demostró firmeza e inteligencia, y tal vez por eso, un cualificado observador de la época vio en ella más sentimiento de hombre que de mujer. Es curioso, el espacio de la historia se presenta a veces tan sospechosamente reducido que parece que determinados nombres no cupiesen en él. El de Juana de Austria, toda una mujer de Estado, es uno de ellos. Si entre Carlos V y Felipe II hubiera gobernado un varón, quizá las referencias a su persona fueran más amplias o al menos certeras. Pero un velo de silencio envolvió la figura de doña Juana, a pesar de haber sido princesa de Portugal, casi reina. Y lo que sobre todo os encomiendo es que miréis mucho las personas que ponéis cerca de ella en los consejos, y que sean cuales convienen al bien y autoridad de los negocios y libres de pasiones. Y pues conocéis que la princesa Juana es más altiva que su hermana María, con la que hubo desórdenes, mirad que dejéis expresamente proveído que no solo ella se temple en lo que ha de proveer. El temor de mi padre, el emperador, hasta cierto punto era lógico. Él creía que el carácter de María, mi hermana, había propiciado los desórdenes que se registraron durante su regencia. Pensaba que conmigo, más altiva aún que ella, sucedería lo mismo. Aunque Felipe no parecía compartir sus sospechas, procuró, por si acaso, dejar todo atado y bien atado en los reinos peninsulares que yo iba a gobernar. Mi libertad,
quedó bajo custodia, vigilada. El príncipe Felipe se ocupó personalmente de designar a los hombres y mujeres que compondrían la nueva corte de su hermana, la corte que iba a gobernar Castilla. En esa operación política de largo alcance, nada podía quedar fuera de control. Después de todo, Felipe había sido muy bien advertido por su padre. Con Juana era necesario extremar las precauciones. Mujer. Y además altiva. Cuando llegó a Castilla, desgarrada por la pérdida de su hijo, todo, hasta sus amigos, estaba decidido. Señalo al presidente del Consejo y arzobispo de Sevilla cuando estuviese presente, y al marqués de Monteja, y a don Antonio Rojas y don García Toledo y Juan Vázquez, o cuando se traten negocios de la corona de Castilla, se halle presente el licenciado Tarola, el príncipe Felipe. Qué pronto había cambiado el destino de Juana. 3 meses antes, princesa de Portugal, reina inminente. Ahora, regente de España. La muerte súbita de su marido, el príncipe don Juan, la devolvía a su lugar de origen, Castilla. Y todo cuando parecía que quería quedarse en Lisboa al lado de su hijo, un niño que nació huérfano de padre para ser rey. Pero la separación del pequeño se presentó como un hecho inevitable. Sebastián, el recién nacido, pertenecía a la corona portuguesa y ella, una vez viuda, a la castellana. Se tiene que ir. Solo un consuelo en mitad de la tragedia. Del cuidado del niño se encargará su suegra y a la vez tía, la reina Catalina. Podremos nosotros liberarnos de los clichés, de las imágenes de la historia, y podremos decir que se sentía triste o no. Bueno, esta gente, desde luego, funcionan no tanto como personas, funcionan como piezas de un juego político de Europa. Y es muy difícil imaginar por las fuentes que tenemos, que son fuentes oficiales, raramente tenemos testimonios personales, y cuando los tenemos muchas veces también son mediatizados para fines diplomáticos y políticos. Es muy difícil acercarnos del íntimo de esta gente. Sí, Juana pasó muy poco tiempo en Portugal, pero tenía gente de su familia, desde luego, tenía Catalina. ¿Cómo serían las relaciones entre ellas? Quizás no muy buenas. Quizás tendencialmente conflictivas, porque las dos estaban en el primer plano de la escena política. Pero se sentiría muy mal. Es difícil decirlo. De hecho, estuve muy poco tiempo en Portugal y se fue. ¿Por qué se fue? Juana, antes que mujer o madre, era, igual que su familia, una pieza más al servicio del emperador. Con el mismo espíritu de obediencia que aceptó el matrimonio impuesto por su padre, cumplirá la orden de regreso a Valladolid. Recogen las crónicas que mientras se prolongaron los preparativos del viaje a Castilla, la princesa enflaquecía notablemente y los médicos temían por su salud porque comía mal, y su único placer consistía en permanecer todo el tiempo en un oratorio gimiendo y entregándose a penitencias y extremos que se compadecían mal con sus pocos años y hermosura. Y despidióse de doña Catalina y de su hijo, a quienes, por el dolor que mostraba, parecía que nunca más tornaría a ver, siendo cosa de admirar los llantos de las 2 damas y de todo el pueblo. Felipe aguardaba mi regreso a Castilla en Alcántara. Al vernos, suplicó que fuera servida de descubrir y alzase el manto que sobre los ojos traía derrocado. Dudé, pero por ser el príncipe y hermano, atendí la solicitud. Cuando descubrió las lágrimas vivas que bañaban mis ojos, entendió aquel empeño. Trató, durante los 5 días que estuvimos juntos, de aliviar el pesar con palabras cariñosas y de gran consuelo.
Recordamos nuestra niñez y me mostró permanente afecto. Mateo apareció en mi vida. Juana, la más pequeña de los hijos supervivientes de Carlos I de España y V de Alemania, e Isabel de Portugal, nació en Madrid mientras su padre hacía la guerra en Túnez. A los 8 años había conseguido un perfecto dominio del latín, lengua imprescindible para acceder al conocimiento y enseñanza, por cierto, vedada a la mayoría de las mujeres. Era una niña y tañía varios instrumentos. En palacio gustaban de escuchar sus interpretaciones de música sacra y profana. Juana, una niña pálida pero alegre, creció huérfana de madre en un ambiente abierto, tolerante, de permisividad cultural y religiosa. Es la España de Carlos V. Los reinos peninsulares estaban expuestos a las influencias que llegaban de todas partes, que provenían de la empresa multinacional que era el imperio, la Europa del humanismo. La infanta respira, como sus hermanos, aires de renovación espiritual. La religión, de acuerdo con las tendencias reformadoras que perduraban en los reinos hispánicos desde finales del siglo anterior, el XV, se aparta de formalismos y rigideces. Los cristianos se identifican con tendencias morales y místicas que los acercan sin intermediarios a Dios. En el futuro responderás de mi honor como mi verdadera esposa. Mi honor es el tuyo y el tuyo es el mío, le decía por aquel entonces Cristo a Teresa en un fluido y hermoso diálogo de amor sin barreras ni control alguno. Teresa se fugó místicamente con Dios hacia la libertad. Lo hizo en tiempos de Carlos V, en el alba de la modernidad. Doña Juana vivió, se integró en esa atmósfera humanista, en la misma religiosidad recogida que vio nacer a la Compañía de Jesús. Hasta el punto que mientras preparaba su ajuar para casarse, encargaba al librero de la corte le encuadernase en cuero negro y colorado 9 libros. Eran sus lecturas preferidas. Todos ellos fueron prohibidos a los católicos, y es que tiempos de signo muy distinto le esperaban a la regente. Hoy yo que me imagino que lo pasaría poco bien, porque claro, tuvo que enfrentarse con montones de cosas. Le tocó vivir un momento interesantísimo de la vida de España e incluso de la vida de toda Europa, que fue el tránsito del gobierno de Carlos V al gobierno de Felipe II. Hay un momento en el cual la familia de Carlos V, la familia de los Habsburgos, era una familia casi que gobernaba en cierto modo en comandita. Y cuando ya Carlos V se sintió viejo o se sintió gastado, entonces reunió a toda su familia en Augsburgo y allí se repartieron el imperio, que quedó Fernando con el imperio, y Felipe II quedó con los reinos de España y de América y de Italia. Conocí de niña el significado de la palabra austeridad. Mis primeros años de vida coincidieron con la penuria económica que comenzaba a padecer Castilla. Las clases más desfavorecidas comenzaban a estar, en verdad, asfixiadas por las cargas tributarias. Seguramente la austeridad que presidió nuestra infancia marcó mi personalidad. Nunca deseé nada material, vestidos, joyas. Sin embargo, no todas las cortes eran iguales. Jamás llegué a comprender el gusto que existía en Portugal por las porcelanas que llegaban de Oriente, las telas raras, aquel exotismo infrenable. Y mi padre quiso convertirme en reina. Así fue. 1552, enero. Nuevo intento de la Casa de Austria, del emperador, por conseguir la unión con la corona portuguesa. Juana se casó con el heredero de aquel reino. Lo hizo por poderes. 11 meses después conoció a su consorte y a la vez primo carnal. Él tenía 16 años, ella 17. El matrimonio, dieron fe los cronistas de la época, volvió huraña a la princesa. Desde Lisboa, el embajador español informó a Carlos V: Majestad, Juana se muestra casi siempre rostrituerta.
Don Juan, su marido, no gozaba de buena salud y padecía incontinencia sexual. Fue por lo que los médicos, nada más confirmarse el embarazo de la princesa, restringieron los encuentros de los esposos. Una visita inesperada acabó con la tristeza de aquella Juana atormentada y arisca. Hasta Lisboa viajó Francisco de Borja, el hombre que en Castilla se ocupaba de su espíritu. La hija de Carlos V recibió de sus manos un regalo muy especial. Se trataba de la baraja piadosa que el padre Borja había creado para ella. Volví a encontrarme con el padre Borja mucho antes de lo que él o yo pudiéramos haber imaginado. 3 meses después del nacimiento de mi hijo, viuda, en Castilla. Allí me esperaba él. Y comencé a gobernar, al principio con temor, tratando de no cometer errores, pero nadie confiaba en mí. Quizá porque la situación era demasiado delicada y yo no dejaba de ser una mujer, y como tal, débil a los ojos de los demás. Eso sí, gocé del consejo y afecto de Borja. Mateo también estaba a mi lado. La relación de Francisco de Borja con la princesa Juana viene desde antiguo. Precisamente Francisco de Borja, un noble de la corona de Aragón, se casó con Leonor de Castro, que era la dama predilecta de Isabel de Portugal, madre de la princesa Juana. Cuando murió Isabel de Portugal, Juana apenas tenía 4 o 6 años de edad y evidentemente pues la princesa siempre vio en este matrimonio los tutores y los cuidadores de la casa de su madre. Por lo tanto, en realidad, desde niña siempre los miró a este matrimonio como unos segundos padres. Andando el tiempo, Juana va a seguir precisamente la senda que Francisco de Borja va a iniciar en el sentido religioso. Como es sabido, Francisco de Borja ingresó en la Compañía de Jesús una vez que murió su mujer. La Compañía de Jesús en aquella época era una orden religiosa, utilizando términos, aunque sean anacrónicos, actuales, sería una orden religiosa progresista. Buscaba la humanidad, se encuadraba dentro del humanismo de principios del siglo XVI, una vivencia religiosa mucho más existencial, humana, sincera, que por otra parte contrastaba con la religiosidad que favorecía pues, otra corriente también nacida a principios del siglo XVI, mucho más formalista, como era la seguida por Fernando de Valdés y por todo su grupo. Cuando surge la cuestión de la regencia en 1554, Felipe II quiso dejar a su hermana como regente de los reyes castellanos, precisamente porque necesitaba a alguien al mando a quien respectasen la nobleza castellana especialmente, pero también la aragonesa. Y Carlos V se opone a esta proposición de su hijo por 2 razones. Una, porque Juana aún era muy joven, tenía 19 años y no le gustaba la idea de que una mujer joven estuviese al mando. Y la segunda razón es porque advirtió a Felipe II que Juana era muy independiente. Y es muy curioso que, siendo una mujer muy bella, de unas facciones muy delicadas, la palabra que más utilizan para describirla es varonil, por su fuerza de carácter. Y Felipe II al final dio toda la razón a su padre porque se enfrentó muchísimas veces con su hermana. Juana resistió la política fiscal que Felipe II impuso a los reinos castellanos. Se enfrentó con él también en cuestiones de política internacional. Juana apoyó las reivindicaciones de los reinos españoles, quienes querían una política mucho más activa en el norte de África. Y al final rechazó las órdenes directas y repetidas de su hermano y se lanzó a una campaña agresiva en el Magreb
que resultó en la desastrosa batalla de Mostaganem. Ciertamente, entre 1554 y 1559 se constata la existencia de graves tensiones entre la corte que seguía Felipe II por los Países Bajos e Inglaterra y la regencia asentada en Valladolid. Sin embargo, estas disputas no deben interpretarse como originadas por un conflicto personal entre Felipe II y doña Juana, sino más bien como resultado de las luchas que mantenían los distintos grupos cortesanos por hacerse con el gobierno. Como consecuencia, doña Juana se va a ver sumida en un grave dilema. Por una parte, apoyar las medidas que le dictan desde los Países Bajos y desde Inglaterra, principalmente Ruy Gómez y el secretario Eraso, y por otra parte, su dependencia respecto a los oficiales y ministros de la regencia, que estaban dirigidos por Vázquez de Molina y por el inquisidor general Valdés. Comenzó, pues, doña Juana a desempeñar su puesto con grande rectitud y justicia, despachando con brevedad negocios muy grandes y atrasados, y dando su parecer en ellos con tan rara prudencia que causó admiración a toda la corte. Y poco a poco, un nieto del mayordomo de la emperatriz Isabel de Portugal, madre de Juana, fue ganándose la confianza de Felipe II. Se hizo su amigo íntimo y ocupó distintos altos cargos de la monarquía, desplazando al grupo de poder que gobernaba en tiempos del emperador. Su nombre, Ruy Gómez de Silva, príncipe de Éboli. La mayoría de los historiadores atribuyen su espectacular carrera e influjo en Castilla a su privilegiada posición social. Ruy Gómez, por deseo de Felipe, se había casado con la niña más influyente de Castilla, la aristócrata Ana de Mendoza, la princesa de Éboli, la misma mujer que el rey Prudente, con el paso de los años, ordenaría encarcelar en su casa Palacio de Pastrana. Ruy Gómez de Silva fundó el partido o facción ebolista. Entre las claves del éxito figuran capacidad, ambición y suerte. Pero hay algo más, algo que la historia ha guardado casi siempre en secreto. Yo protegí a Ruy Gómez de Silva. Yo fui testigo de la aspiración de los servidores portugueses de mi madre por formar un partido político, facción que sin reservas apoyé. Con nosotros, Borja, mi confesor y guía espiritual. Pero nuestros objetivos no fueron bien entendidos. Todo se complicó y agravó por momentos. Acaba de morir en Yuste el emperador. La monarquía hispánica cambió de rumbo. La situación para Juana era muy peligrosa. La Inquisición va a aprovechar el momento para recuperar el poder perdido y acercarse a un rey que pretendía alejar de la corte al inquisidor general, a Fernando de Valdés Salas. La Suprema actuará con renovada energía. A la tragedia familiar se sumaron acontecimientos político-religiosos de extrema gravedad. Luteranos viviendo en el corazón de los reinos hispánicos, en Valladolid y Sevilla. Estudiantes españoles que en Lovaina se aproximaban al luteranismo. Muy pronto se habló de contaminación herética y con la misma rapidez la intransigencia se convirtió en arma y la religión en razón de Estado. La monarquía y doña Juana se preparaban para dar un giro de 180 grados. Herejes porque en el Ave María no dicen más que hasta Jesús y quitan. Santa María, Virgo Mater Dei, ora pro nobis miseris peccatoribus. Amén. Amén.
herejes por hacer confesión mental a solo Dios, con el espíritu, y no a frailes ni créditos, que decían eran idiotas. Por esta confesión se salvaban y no de otra manera. Herejes al decir que el Papa no tenía poder para descomulgar y que no le dio Dios poder alguno, sino declaración del Evangelio, y que esta declaración le hicieran a su provecho y no como Dios mandó y declaró. Auto de fe, Valladolid, mayo de 1559. Los condenados, culpables por protestantes. 14 personas fueron quemadas, y casi todas, por distintos grados de proximidad o incluso amistad, estaban vinculadas a Juana. A ella le tocó además presidir el auto de fe de la Santa Inquisición. La hija de Carlos V soportó con el rostro destapado las 11 horas que duró aquel auto. Al parecer hubo un momento en el que ya no aguantó más. Abandoné el estrado cuando ya no pude ocultar las lágrimas. Si las mujeres hubieran formado parte de los tribunales inquisitoriales, a los jueces no les resultarían extrañas las lágrimas, sin lugar a dudas expresión de una sensibilidad herida y nunca signo de debilidad femenina. Ellos, aunque no siempre, también lloran. El auto de fe de Valladolid fue un acontecimiento de gran repercusión nacional. Era un poco el final de un año de enorme crispación religiosa a raíz del descubrimiento de focos luteranos en Castilla y en Sevilla. Probablemente la Inquisición, por obra de los mismos detenidos, llegó a pensar que el número de protestantes era mucho mayor del que realmente era. En segundo lugar, se había llegado a descubrir no personas aisladas, sino auténtico grupo con espíritu proselitista, y en el cual no faltaban personas de gran relieve. El canónigo Cazalla, el Sarmiento, uno que era corregidor de Toro, que era uno de los inductores principales. Entonces esto hizo temer muchísimo por la estabilidad o la unidad religiosa. Y cuando además en España, en esa fecha ya, se presumía mucho de ser el único rincón de Europa donde no había escisión religiosa, de pronto se descubría que en el corazón de España, muy cerca de Yuste, donde estaba Carlos V, existían luteranos. Entonces las cartas que escribe Carlos V a su hijo, Felipe II, y sobre todo a la princesa gobernadora doña Juana, son de una violencia inusitada, porque les trata de bellacos, de rebeldes, de sediciosos, quiere que se los juzgue con procesos sumarísimos, es decir, que el inductor de la gran severidad antiprotestante es Carlos V, que muchas veces pasa por liberal, mientras que Felipe II aparece ya marcado por lo otro, ¿no? Entonces la crispación general producida durante todo ese año es enorme, y de esa crispación participan pues la figura de Carlos V, como digo, y luego por mandato suyo pues la propia princesa doña Juana y hasta Felipe II, naturalmente la Inquisición, etc. Hay que decir que del grupo castellano no huyó más que uno, que luego fue prendido en Flandes, y en cambio del grupo protestante sevillano huyeron bastantes, muchos de los cuales luego actúan por Europa y naturalmente actúan ya sin rebozo ninguno como tales protestantes. Hay que añadir que no hay una sola voz que se levante en defensa pues, de lo que hoy llamaríamos la libertad religiosa, derechos humanos, etc. No hay nadie. Es decir, que hay una enorme unanimidad en apagar este fuego. Es una metáfora de la época. Es decir, mirando hacia atrás se considera que el inicio del luteranismo es como una chispa que prendió y al cabo de los 40 años aquello ya es un fuego que no se puede apagar. La persecución hacia todo aquello que pudiera estar contaminado por la herejía protestante se generalizó en los reinos hispánicos. La censura ideológica era ya un fenómeno tangible.
En nuestros reinos se aplicó una política de mano dura acorde con los vientos herejes que arreciaban en la península. Y aunque parece que solo en la monarquía hispana se hubiera estrechado el cerco, la vigilancia, la defensa de la fe, ocurrió en todas partes. En Europa, los príncipes hacían lo propio para instaurar los principios religiosos que se adecuaban a su política. Nos tocó vivir la época del confesionalismo o confesionalización y, pese a ello, aquí no se frenó la producción intelectual. Juana conocía muy bien a los enemigos de la fe católica y estaba dispuesta a combatirlos. De quien no tenía ninguna duda era del padre Borja. Sin embargo, en el catálogo de libros prohibidos de 1559 apareció su nombre. Oración de la emparedada. Obras del cristiano por don Francisco de Borja. Querella de la paz de Erasmo en romance. A Francisco de Borja, además, la Inquisición lo involucró en el oscuro caso del obispo Carranza, hombre que había gozado de la máxima confianza de Felipe II. La Inquisición fue implacable con el amigo personal del rey. Carranza tuvo la mala suerte de que su causa fue vinculada un poco a este momento, y no solamente a este momento, sino al grupo. Entonces hay varios de los procesados que hacen aflorar su nombre y naturalmente el inquisidor general, muy poco amigo de Carranza, más bien enemigo suyo, se va a aprovechar de todos estos indicios, todas estas menciones del nombre de Carranza por los procesados para presentarlo un poco como el cabeza de todo o el centro oculto, larvado de este fenómeno que se ha producido. Era muy difícil el poder actuar contra un arzobispo de Toledo, además presentado para la sede por Felipe II. Era tanto como poner en cuarentena el acierto de la elección de Felipe II. Y entonces, por esa razón, tendrá que hacer una maniobra de largo alcance, por una parte recabando del Papa permiso para procesar a cualesquiera obispos, arzobispos, etc. Lo consigue de forma genérica, aun cuando él está pensando en uno, y además, pudiendo actuar solamente ya con ese permiso, va a recabar la autorización del rey, al cual le presenta la figura de Carranza un poco como la raíz de todo lo que está pasando en España, y sin cuyo proceso sería imposible llegar al fondo de la cuestión. Entonces a Felipe II yo creo que le llegan a convencer, a pesar de que le conocía muy directamente a él, le llegan a convencer y de esa manera autoriza que se inicie un proceso recomendando que lo hagan con toda limpieza, con toda justicia, etc. Y es dramático pensar que cuando Carranza está preso, llega a escribir una carta al monarca diciéndole: no soy otro del que vuestra majestad conoce muy bien, y si le dicen lo contrario, por ventura se engañan. Es decir, Felipe II lo conocía muy íntimamente, fue él el que se empeñó en hacerlo arzobispo de Toledo. Y Carranza, hay que añadir que hasta el momento de su muerte siempre esperó en la protección del rey y quizá pensaba que estaba dominado por otros, mal informado, etc., pero nunca perdió la confianza en el rey. Juana conocía personalmente a Carranza. Hay un episodio de última hora, y es que cuando Carranza viene de Flandes, tiene un sermón muy notable en Valladolid, al cual asisten, bueno, pues las principales figuras, y entre otros la reina Juana. Entonces, en ese sermón, cosa muy curiosa, Carranza se encontraba con que Valladolid estaba en carne viva, precisamente por los procesos de los protestantes. Muchas veces con reacciones de tipo popular, pues que podían ser, no sé, vehementes. Y entonces él, en ese sermón, trata de frenar un poco y decir que se contengan y que para eso están los obispos, que los cita en primer lugar, el rey, el tribunal de la Inquisición, etc. Entonces, inmediatamente después hay quien lo denuncia por una frase pronunciada en ese sermón. Curiosamente, la princesa doña Juana es invocada como testigo por Carranza de lo que él dijo en aquel sermón y acude
a la llamada de la Inquisición y declara que ella estuvo presente en aquel sermón y que no oyó nada que le llamase la atención o que le provocase, sino todo lo contrario. Entonces hay otro pequeño episodio de la princesa doña Juana, y es que cuando Valdés, con autorización del rey y del papa, quería procesar, ya quería encarcelar a Carranza, para hacerlo con la máxima discreción, intenta atraerlo a Valladolid. Y para eso fuerza a la princesa doña Juana a que le escriba un billete, una carta, de su puño y letra, por cierto, donde le dice que, enterada de que el rey ya va a llegar de un momento a otro desde Flandes a España, pues cumple mucho a mi servicio, que vengáis a Valladolid, etcétera, etcétera. Es decir, es una llamada a la corte. Curiosamente, otro amigo cortesano, que era el Ruy Gómez de Silva, le manda aviso a Carranza diciéndole: es una trampa, no venga. Es una llamada para cogerle preso en Valladolid. Y entonces Carranza, sabedor de esto, se va entreteniendo unos días más en Alcalá de Henares, de donde era el señor, estaba haciendo la visita pastoral. Pero cuando Valdés se da cuenta de que el rey está a punto de llegar y de que puede darse una entrevista entre el arzobispo de Toledo y el rey, que acaso habría dado un revolcón a todo el planteamiento de problemas, es entonces cuando ya pierde todos los estribos y manda que se le coja preso donde quiera que esté. Lo peor estaba aún por venir. Juana fue acusada de mantener relaciones ilícitas con Francisco de Borja. Nadie creyó semejante injuria, y menos cuando la princesa se había identificado ya con la ortodoxia oficial. Pero la noticia se extendió como reguero de pólvora por la corte. De un solo golpe quedaba dañada la imagen de Juana y Borja, mancillado su honor. En Portugal, el 6 de febrero de 1561. Católica Majestad, ¿cómo no sentirá mi alma hace día de ver que hayan sido parte lenguas de hombres para escupir ponzoña y mezclar rejalgar en los manjares, donde la verdad y lealtad pusieron las manos y se aderezaron al fuego de tanto amor y reverencia? ¿Y cómo no lloraré con sangrientas lágrimas que vivan en el mundo personas que, a trueco de subir ellas un escalón más alto y de alcanzar sus humanas pretensiones, y de ninguno en la privanza se les ponga delante, no teman abatir la verdad y atropellar la justicia? Digo que nunca me temí ni imaginé que hombres a quien jamás ofendí, antes les hice buenas obras, como ellos saben, pudiesen acabar consigo, que para desviarme a mí de cabe vuestra majestad, artificiasen tales invenciones. Si no pretendían más que ausentarme de la corte, más breve y más barato lo hubieran negociado conmigo. Cuánta bajeza, cuánta envidia. Jamás perdonaron que gobernara una mujer. Borja tuvo que huir a Portugal para no ser apresado y luego emprender camino a Roma. Y yo, aquí. El general de la compañía, Laínez, se vio obligado a enviar desde Italia al padre Nadal para que fijase con toda claridad la postura de los jesuitas hispanos. Pretendieron desacreditarnos sirviéndose de la mentira, pero a Dios gracias, hubo jueces justos. Esto era evidente. Tales sospechas carecían de fundamento. San Francisco de Borja fue el tercer general de la Compañía de Jesús. Como juicio global de su relativamente breve pero intenso generalato, al que siempre tuvo el deseo de renunciar, se puede decir que desde un entrañable amor a la compañía y una total fidelidad al encargo recibido, respondió adecuadamente a las necesidades de la Iglesia y a los retos misioneros que se le presentaban. Contribuyó así al paso de la compañía de la fase más carismática de sus comienzos a una situación más objetiva e institucionalizada, plenamente inspirada en las intuiciones originales de Maestro Ignacio y sus primeros compañeros.
Solo el silencio de la clausura me permitía libertad para pensar o creer. Esta era mi casa. Aquí vivía con Mateo, en el convento que fundé para dejar testimonio de mi devoción a la doctrina del padre Borja. Sin embargo, aún no era tiempo de reposo para el alma. El rey solicitó de nuevo mi colaboración y estaba obligada a prestársela, máxime cuando acababa de llegar y se disponía a tomar las riendas del reino. Doña Juana asiste en Toledo a la primera sesión de Cortes que Felipe II convoca y preside desde su vuelta a Castilla. En aquel solemne acto, el rey prudente recibe a su tercera esposa, Isabel de Valois. ¿Qué observáis? ¿Acaso mis canas? Admiro la belleza y juventud de su majestad. El matrimonio, como todos los suyos político, fue en este caso fruto de una negociación. El Tratado de Cateau-Cambrésis, la anhelada paz con Francia. Curiosamente, Isabel fue la mujer a la que más amó el soberano. La nueva reina despertó la admiración de la familia real hispana. Uno de sus primeros gestos sellaría el amor con el príncipe Carlos, a quien, por cierto, las Cortes acababan de jurar como heredero. Isabel rompió el severo ceremonial de la época llegándose a don Carlos y dándole un beso en la cara. Luego, ambos subieron agarrados de las manos las escaleras que conducían hasta el aposento del rey. El príncipe le guardó cariño y lealtad toda su vida. Juana fue también amiga inseparable de Isabel. Juntas cazaban, paseaban. La amistad que la reina ofreció a Juana, aunque con el tiempo sincera, nació del interés y recomendaciones que la soberana francesa hizo a su hija en esa dirección. Catalina tuvo un especial interés en la princesa, a quien incluso pensó en casar con el heredero de la corona gala. Pero había otros pretendientes, entre ellos Carlos el heredero, el hijo de Felipe. ¿Cómo puedo tomar por esposa a la mujer que amo como madre? Felipe II pretendía casar al joven y alocado príncipe con su prudente tía, pero a don Carlos le pareció repugnante el simple hecho de pensar en la alianza con doña Juana. La princesa no precisó pronunciarse. Sí le recordó al rey, en privado, su relación con Mateo. Felipe sabía que el matrimonio era lo único que no podía pedir a su hermana. Conocía mejor que nadie su secreto. Juana podía haberse casado con muchos príncipes. La piden 2 príncipes italianos, la piden príncipes alemanes, también surge la propuesta de casarla con el príncipe Carlos, que era algo que querían los reinos castellanos, por lo menos. Pero Juana no quería volver a casarse y entonces puso como condición principal, cuando accedió a dejar el reino de Portugal, dejando a su hijo de pocas semanas, que fue algo durísimo para ella, que nunca volvió a ver a su hijo, la condición que le impuso a Felipe II es que no la volvería a casar si ella no quería. Y ella se negó a partir de ese momento a casarse con nadie. Nunca quiso volver a casarse, nunca quiso volver a marcharse de estos reinos. La armonía de los dos Austrias va a sufrir una gravísima crisis, y esta vez Juana no pudo perdonar al rey. Felipe ordenó el arresto de su propio hijo, el príncipe Carlos, el sobrino, amigo y tal vez hijo adoptivo de Juana. El heredero estaba acusado de un delito de conspiración y alianza con los rebeldes holandeses. El monarca se negó a hablar del episodio y solo con un escueto comunicado justificó el suceso. Para el servicio de nuestro Señor y para el bien público. Carlos muere después de 6 meses de huelgas de hambre, confinado, solo. Algunos acusaron al rey de asesinato.
No fue el de Carlos el único cortejo fúnebre que pasó delante de nuestros ojos en aquel fatídico año de 1568. Isabel de Valois, la reina, mi amiga entrañable, murió en otoño. De Portugal comenzaron a llegar preocupantes noticias sobre la salud de mi hijo Sebastián. Quise que viniera a Madrid, que los galenos de esta corte lo reconocieran. Quise reunirme con él. Señor, conserva como yo tu secreto, la vida de Sebastián. Todos guardaban su secreto. Ignacio de Loyola y Francisco de Borja, para no delatar a Juana, hablaban de ella como si se tratara de otra persona con nombre y apellidos falsos. Ni siquiera la Santa Sede conocía la verdad. Sí, el hecho de que Juana mantuviese en secreto esta situación suya de pertenencia a la Compañía de Jesús obedecía a unas razones coyunturales y a otras razones más importantes, y es que pocos años antes se había verificado la experiencia de la pertenencia de algunas mujeres a la Compañía que habían conocido a Ignacio en Barcelona, que terminó mal, la experiencia terminó mal y se tomó la decisión de no continuar por ese camino. Entonces, ante la petición insistente de San Francisco de Borja como director de Juana y de ella misma, pues Ignacio accedió a concederle la pertenencia a la Compañía de Jesús en el grado más, diríamos, en el grado más inicial, pronunciando solamente los primeros votos que podían ser dispensados por la Compañía misma. Doña Juana tenía también votos anteriormente de la Orden de San Francisco y hubo que disolvérselos para poder entrar en la Compañía de Jesús. Total que hechas estas operaciones se incorporó, pero toda la operación se mantuvo en un secreto estrictísimo, tanto que doña Juana funcionaba al interior de la Compañía, con las pocas personas que lo conocían la situación, con un nombre falso, con un seudónimo. Era conocida y consta documentalmente con el nombre de Mateo Sánchez. Y a cuenta de Mateo Sánchez se daban las noticias de que estaba muy entusiasmada en su situación, de que era una mujer sumamente religiosa, caritativa, que se dedicaba a las obras de misericordia y que sabía combinar su vida espiritual con sus ocupaciones de gobierno. Rogaba a Dios por mi hijo, también por nuestros reinos. En aquel año de 1568 había como una sombra oscura que no dejaba de planear sobre nuestras cabezas, que no dejaría de hacerlo nunca. El germen de la leyenda negra toma cuerpo y forma. El relato de unos españoles huidos del Santo Oficio se publicó en Heidelberg. El libro fue recibido con gran beneplácito y obtuvo traducciones inmediatas en gran número de países. Felipe II y España nunca pudieron cambiar el color de la leyenda. El padre Borja se fue de este mundo. Espero, muy pronto, seguir sus pasos, reunirme con él y con Dios, y algún día abrazar el alma de mi hijo Sebastián. La vida está ya en otra parte, a tu lado, Señor. La princesa de Portugal e infanta de España, doña Juana de Austria, murió solo un año después que Francisco de Borja. Se fue de este mundo sin desvelar un secreto que prometió guardar para siempre, su militancia en la Compañía de Jesús, la última verdad de su vida. Fue jesuita por deseo expreso de San Ignacio de Loyola, la única mujer jesuita de la historia. Precisamente por razón de su sexo, el hecho en vida de Juana jamás se conoció. Doña Juana de Austria. Mateo Sánchez, entre los jesuitas, murió el 8 de septiembre de 1573 en Madrid. Fue enterrada en el monasterio que ella había fundado, las Descalzas Reales.
Años más tarde, su hermano, el rey Felipe II, fue coronado rey de Portugal. Era el último servicio de doña Juana a la Casa de Austria.